Hola, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a comenzar a explicar lo que es el concepto de esfuerzo. Vamos a definir entonces este término tan importante y fundamental dentro de la mecánica de materiales, ya que nos sirve para definir lo que es el material que se va a usar, por ejemplo, para algún elemento en algún diseño de maquinaria, por ejemplo, algún engrane, alguna barra que esté girando para el motor o por ejemplo también para dentro de la ingeniería civil para diseñar vigas, elementos estructurales en los cuales es importante conocer las propiedades mecánicas del material para evitar ciertas complicaciones, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Vamos a tener, por ejemplo, lo que es un cuerpo deformable que está definido de esta forma. Ya no es un cuerpo rígido. ¿A qué me refiero con cuerpo rígido? A que existen cuerpos que pues no van a presentar deformación, ¿no? Obviamente esto en la realidad pues no es tan común, obviamente, porque todos los cuerpos van a tener deformación, o eso es obvio, eso es algo que siempre va a pasar. Entonces vamos a tener lo que es un cuerpo deformable, ¿ok? Donde sí presentan deformaciones al aplicarle una fuerza. Supongamos que nosotros estamos con un elemento al cual estamos aplicando una fuerza de esta forma. Puede ser una barra, puede ser cualquier objeto que ustedes quieran. Y vamos a tener, por ejemplo, un conjunto de fuerzas que van a estarse aplicando a lo largo de este elemento. Si nosotros tomamos un pequeño elemento de esa barra y lo vemos de esa manera, imaginemos que nosotros tenemos una barra aquí a la cual estamos aplicando, perdón, la forma de la barra. Sé que se ve un poco gracioso, pero bueno. Tenemos un elemento diferencial aquí. Esta es la proyección y tenemos una fuerza. Obviamente esta barra le estamos aplicando lo que es una fuerza P o una fuerza F, como quieran llamarle. Ya sé que no es la barra más bonita del mundo, pero bueno, sirve para explicar lo que es el concepto. Entonces tenemos este elemento diferencial donde estamos aplicando una fuerza. Vamos a definir uno de estos pequeños elementos de área de la siguiente manera. Vamos a tener entonces lo que es un diferencial de área. ¿Ok? Un diferencial de área y vamos a tener un diferencial de fuerza. ¿Ok? Vamos a tener esto aquí, establecido de esta manera. Nosotros nos damos cuenta que la fuerza está actuando de manera perpendicular al área. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo voy tomando elementos cada vez más pequeños de área? Es decir, vamos a hacer infinitesimalmente más pequeño lo que es el área y la fuerza. Obviamente este cociente, donde vamos a definir el cociente de F y del área, va a tender a infinito, porque obviamente vamos a tener valores aquí abajo en el denominador que van a tender a cero, se van a ir acercando a cero y por lo tanto van a tender al infinito. Entonces, si yo establezco esto como un cociente de la fuerza entre el área, vamos a obtener un concepto fundamental que nos va a servir para definir lo que es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo vendría siendo directamente igual al valor de la fuerza entre el área. ¿Ok? Esto es el esfuerzo. Esto podríamos definirlo como la fuerza que estamos aplicando sobre un área determinada. Obviamente todos estos elementos se van a ir sumando, dicho de otra manera, porque vamos a tener esto. Podemos trabajar esto de esta forma, ¿ok? Vamos a separarlo, definirlo de esta manera. Vamos a tener, por ejemplo, lo que vendría siendo una fuerza diferencial, que va a ser igual a sigma, esto de aquí es sigma, que me vendría definiendo al esfuerzo, ¿ok? Esto es el esfuerzo, esto que tenemos aquí, esto es la letra sigma, es una sigma minúscula, no la mayúscula que generalmente se usa en sumatoria. Esto que tengo aquí me representa lo que es el esfuerzo, ¿ok? El esfuerzo que tengo en un material. Entonces, yo puedo definir que el diferencial de fuerza va a ser igual a sigma por un diferencial de área. Si yo quiero conocer las contribuciones de todas estas pequeñas fuerzas, que vamos a definirlas como delta F y por ejemplo deltas de área, porque va a haber un cambio, podemos definir entonces esto como una integral de df, que va a ser igual a una integral que voy a tener aquí, una integral indefinida, vamos a dejarla de momento así porque no estamos con fuerzas variables, donde vamos a tener esta sigma minúscula que es el esfuerzo por un diferencial de área. Si yo integro esto como es la integral de un diferencial, voy a obtener lo que es directamente la fuerza.
¿Ok? Este valor aquí va a actuar como una constante que voy a extraer de la integral y voy a tener entonces que esto me va a multiplicar a la integral del diferencial de área. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza es igual a ¿qué? Al producto de sigma, que es el esfuerzo, por el área. ¿Ok? Dicho de otra manera, muchos libros pueden representar esta fuerza como P. Vamos a representarlo entonces como P, que va a ser igual al esfuerzo multiplicado por el área. Y si simplemente despejamos lo que es el esfuerzo, perdón por la dislexia, vamos a obtener lo que es P sobre el área. ¿Ok? Ya tengo aquí entonces lo que es la fórmula del esfuerzo, con la cual yo puedo conocer esta relación tan importante dentro de la mecánica de materiales, ya que nos sirve para, por ejemplo, determinar lo que es el factor de seguridad de un material para evitar algún fallo del mismo. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades de este esfuerzo? Vamos a definirla simplemente como Newton sobre metro cuadrado, que seguramente muchos ya se imaginarán a qué es igual. Este conjunto de unidades, pues obviamente nos van a representar lo que es un pascal, ¿ok? Esto en el sistema internacional de unidades. Vamos a ponerlo aquí, esto en el sistema internacional, ¿ok? Si nosotros queremos ya hablar directamente del sistema inglés, pues obviamente vamos a hablar sobre de kilolibras por pulgada cuadrada, que normalmente se representan así como KSI, ¿ok? Y esto pues obviamente va a ser las unidades en el sistema inglés, ¿ok? Hay muchas veces que las expresan como kip, que vendría siendo kilolibras por pulgada cuadrada, ¿ok? Entonces, que vendría siendo igual a 1000 libras sobre pulgada, ¿ok? Cuadrada. Entonces, vamos a expresarlo de esta manera. ¿Por qué se expresan de esta manera? Porque obviamente las unidades del esfuerzo son muy pequeñas, no son muy grandes. Obviamente esto depende del material que se esté trabajando. No suelen ser fuerzas muy grandes, pero que obviamente requieren una importancia considerarlas para poder definir las propiedades mecánicas de un material y conocer posteriormente lo que es un factor de seguridad, lo cual obviamente vamos a definir posteriormente. Entonces ya tenemos lo que son estas unidades para definir lo que es el esfuerzo, ¿no? Normalmente, como dije, aquí un pequeño detalle, normalmente se expresan como kilolibras porque, como dije, son unidades muy pequeñas el esfuerzo. Normalmente uno establecería en el sistema inglés lo que vendría siendo libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Pero aquí lo expresan como kilolibras, ¿ok? Para que quede claro el por qué la K aquí, ¿ok? Que normalmente se representa, muchas veces hay confusión de qué significa. Significa kilopound, vamos a definirlo. Square inch, ¿ok? Kilolibra por pulgada cuadrada. Eso es lo que significa este término. Entonces, ya tenemos establecido esto, ¿no? Y pues con ello ya podemos definir lo que es el esfuerzo. Obviamente todo esto pues parece sencillo, pero obviamente va a haber distintos tipos de problemas donde vamos a tener problemas estáticamente indeterminados, ¿ok? No simplemente con una fuerza aplicando una barra, sino también, por ejemplo, podemos tener una varilla, por ejemplo, empotrada en este tipo de sistemas, pero eso lo vamos a ver previamente, que diga posteriormente, ¿no? Porque eso es también importante de conocerlo. Vamos a borrar de momento toda esta parte para poder definir otro concepto, obviamente. Es importante considerar que este tipo de esfuerzo, vamos a poner nuevamente lo que estamos trabajando, de esfuerzo va a considerarse siempre y cuando el material sea homogéneo. ¿A qué me refiero con un material homogéneo? Quiero decir con homogéneo, vamos a ponerlo aquí, que todas sus propiedades mecánicas, vamos a ponerlo todas las propiedades mecánicas, vamos a definirlo así, propiedades físicas y mecánicas son las mismas en todo el material, ¿ok? Son las mismas, perdón por verme un poco rara,
mismas en todo el volumen. Básicamente en todo el material, ¿ok? En todo el volumen. Y vamos a definir que esto también se aplica para materiales isotrópicos, ¿ok? Eso es importante considerarlo porque va a haber materiales anisotrópicos. Ahorita vamos a definir eso. Aquí es donde todas las propiedades, vamos a ponerlo así, con comillas, para que especifiquemos que es lo mismo. Vamos a poner entre comillas esto, que quiere decir que todas las propiedades físicas y mecánicas son las mismas en todas las direcciones, ¿ok? Esto es importante. Esto es un material isotrópico. Ejemplo de materiales isotrópicos, por ejemplo, vendría siendo lo que es el acero, ¿ok? El acero vendría siendo un material homogéneo e isotrópico. Caso contrario de anisotropía vendría siendo la madera, porque obviamente sus propiedades mecánicas no son las mismas en todas las direcciones, ¿ok? Entonces, ya definimos lo que es el concepto de esfuerzo. Obviamente podemos poner nuevamente aquí lo que es nuestro diferencial de área que habíamos estudiado y vamos a tener lo que es el esfuerzo. El esfuerzo normal siempre va a estar actuando en esta dirección. ¿Por qué lo pongo con N? Porque es un esfuerzo normal, porque actúa normal a la superficie del área, es decir, perpendicularmente. Podemos definir esto en un plano, por ejemplo, lo que vendría siendo un plano X, Y, y obviamente aquí una dirección de Z, y vamos a tener, por ejemplo, aquí otras componentes de esfuerzo, ¿ok? Vamos a tener lo que vendría siendo el esfuerzo tau, que está en el plano Z en la dirección de X, y vamos a tener otro esfuerzo que vamos a definir como tau Z en la dirección de Y. Recordemos, o bueno, no recordemos, básicamente apenas lo estamos definiendo, donde Z representa básicamente el plano o la dirección que tengo, el plano del área, en este caso está mirando hacia arriba, por eso lo defino como Z, y vamos a tener lo que es Y. En este caso, bueno, aquí en X, aquí hubo un pequeño error, X, que va a especificar la dirección hacia donde se dirige ese vector de esfuerzo. ¿Por qué lo representamos aquí de esta manera? Porque va a ser conocido como el esfuerzo cortante, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí como esfuerzo cortante, que va a actuar paralelo a la dirección del plano. Eso ya lo vamos a definir más adelante, ¿ok? ¿Y esto por qué razón pasa? Porque obviamente vamos a tener una fuerza que vamos a definir como F, que va a estar dividida en sus componentes, en componente Fx, componente Fy y componente Fz. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, no olviden suscribirse y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en el siguiente video para ver la definición de esfuerzo cortante. Hasta luego.